¿Pueden encender las luces, por favor? Gracias. Los preadolescentes también los están esperando en el su salón de preadolescentes. Aquí ya quedaron sillas desocupadas. De pronto algunos que están en el segundo piso, pues que bajen, porque aquí hay ya sillas dispuestas para ustedes. Los que están atrás, que vengan aquí. Pues aquí se cumple lo que dice la palabra, los últimos serán los primeros, entonces los últimos que puedan pasar aquí, si quieren. Ahí están dispuestos los puestos para que nos sintamos más cómodos. Bueno, hoy vinimos a decir una palabra, creo que voy a ser un poco corto. Tenemos muchas actividades hoy que compartir. Pero para empezar, para poder contextualizar la enseñanza de hoy, quiero que coloquemos mucha atención a las pantallas. Vamos a ver un pequeño video, es un 2 minutos, 3 minutos, muy corto. Hoy vamos a hablar de animales, por eso estamos hablando, porque la Biblia habla de muchos animales. Habla de los leones, habla de los corderos, habla de las hormigas. Y habla de un animalito muy especial. Este animalito, ¿cómo les parece ese animalito? Está bonito, ¿cierto? Vamos a poner el video, por favor. El damán, también conocido como Hyrax, es un pequeño mamífero herbívoro nativo de África y el Medio Oriente. Pertenece a la familia Procaviidae y existen diversas especies de damens en estas regiones. El damán se caracteriza por su apariencia compacta y robusta, con un cuerpo redondeado y patas cortas. Su tamaño puede variar según la especie, pero generalmente miden entre 30 y 70 centímetros de longitud, y pesan entre 2 y 5 kilogramos. Estos animales tienen una cabeza grande en proporción al cuerpo, con orejas redondeadas y ojos grandes y prominentes. Su pelaje suele ser grueso, corto y de tonalidades marrones o grises, adaptándose al entorno rocoso en el que habitan. Una de las características más interesantes de los damens es su sistema de comunicación. Emiten una amplia variedad de vocalizaciones, desde sonidos de advertencia hasta llamadas para expresar su estado emocional. Además, utilizan marcadores olfativos y visuales para establecer su territorio y comunicarse con otros individuos de su grupo. Su dieta se compone principalmente de hojas, tallos, cortezas y frutas. Utilizan sus fuertes dientes incisivos para desgarrar los alimentos y tienen un sistema digestivo especializado para digerir la celulosa de los vegetales. En cuanto a su comportamiento, los damens son animales sociales que viven en grupos familiares líderes por un macho dominante. Son muy territoriales y defienden vigorosamente su espacio y sus recursos contra cualquier amenaza. Aunque pueda resultar sorprendente, los damens están más estrechamente relacionados con los elefantes que con otros mamíferos pequeños. Ambos grupos pertenecen al orden de los afroterios y comparten características anatómicas y genéticas similares. Los damens son excelentes saltadores y pueden realizar acrobacias impresionantes. Son capaces de saltar hacia adelante o hacia atrás en distancias de hasta 150 centímetros y alcanzar alturas de 1 metro. Aunque varía según la especie, los damens pueden vivir hasta 15 años en estado salvaje y hasta 20 años en cautiverio. Su longevidad se debe en parte a su estilo de vida social y cooperativo, así como a su adaptabilidad a diferentes hábitats. Aunque pueden parecer animales poco destacados, los damens desempeñan un papel crucial en su ecosistema. Listo, podemos dejar los damens. Y quiero compartirles un texto bíblico.
veces que nos distraemos. Vamos a compartirles un texto bíblico que me parece muy importante que lo tengamos en nuestro corazón, porque es una enseñanza que deja la palabra, que a veces pasamos por encima. Leemos la Biblia, pero no nos detenemos a mirar qué hay en la palabra. En Proverbios capítulo 30, versículos 24 en adelante, el proverbista Salomón dice algo muy particular. Recuerden que los proverbios son enseñanzas para la vida cotidiana y son tomadas de la vida cotidiana, que hacen que nos traen una enseñanza muy profunda. Los proverbios traen comparaciones, traen complementos, pero eso hace que nuestras vidas tomen un contexto especial. Mira lo que dice en Proverbios 30, 24. Hay 4 cosas sobre la tierra que son pequeñas pero extraordinariamente sabias. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Los damanes, que son poderosos, pero construyen su hogar en las rocas. Las langostas no tienen rey, pero marchan en fila. Las lagartijas son fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. 4 animales sabios que llama la Biblia. Dice que son extremadamente sabios. Y uno dice, bueno, que tiene la hormiga, pero hoy nos vamos a enfocar en los damanes. Vimos ese animalito. Me puse a investigar y por eso me encontré eso. Todo el mundo confunde los damanes con los conejos. Los damanes son de la misma rama o de la misma descendencia de los conejos, pero tienen unas características muy especiales. Y el Señor lo coloca acá, esos animalitos, dice que no son poderosos. ¿Qué vimos en esos animalitos? Son hasta queridos, ¿no? Todos chonchitos ahí, todos tiernos, uno los parece como relajados, exacto, ahí como tranquilos, como indefensos, porque se ven todos indefensos. Realmente son animales que son como indefensos, que su condición física no les da para ser como otros animales. Uno preferimos tener gatos, ¿no? Y perros, y no damanes, ¿cierto? ¿Por qué no nos gustaría tener un damán y nos gusta tener más un gato? Es la pregunta. Ay, los gatos son bonitos porque son un poco más domésticos, pero estos animalitos también llegan a ser domésticos. Lo que pasa es que estos animalitos tienden a parecerse más como a una ratica, ¿cierto? Son como de esa condición de redonditos, así como chonchitos, como que no muy ágiles y que están como muy aislados, pero tienen unas características muy especiales. La Biblia habla de que los damanes no son poderosos. Hay otras versiones que dicen que son débiles, animales sin fuerza, dice la Biblia. Dice, ¿qué tiene que ver un animal como ese que está en la Biblia? ¿Por qué hace esa analogía y por qué lo nombra? Uno está acostumbrado a ver el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Los leones, ¿cierto? Los corderos, los caballos, los burros, que son como más fuertes, pero un pequeñito animal como este, o como las hormigas, o como las lagartijas, que habla el mismo contexto de la palabra, ahí, pues hay algo particular en los damanes, que es la enseñanza que el Señor nos quiere traer y que a veces pasamos por encima. Dice que no son poderosos, o sea, son poco habilidosos, son débiles. ¿Por qué lo coloca ahí el Señor? ¿Por qué coloca ese animal con debilidades? Porque lo empieza a hacer con un contexto, dice, son débiles. ¿Por qué nos muestra que hay un animal débil? ¿Qué tiene que ver eso aplicado a nuestra vida? Porque la palabra toda se aplica a nosotros, ¿sí? No se aplica a los demás, sino a mi vida. Y empieza diciendo, animales débiles. Pues lo principal para estos animales es que, como son animales de presa, pues ellos saben algo muy particular, o tienen algo muy particular en su propia vida, es que reconocen su debilidad. Ellos saben que no son ágiles, saben que si se salen a liar solos por ahí en las rocas,
lo primero que va a venir es un águila y se los va a llevar, que va a venir una pantera y se los va a comer, que quizá si, como dicen por ahí, papaya servida, papaya comida, se los van a almorzar. Ellos reconocen, esos animales reconocen su debilidad. Eso es lo primero que tenemos que tener claro hoy, que esos animales saben que son débiles. Y la Biblia dice, pero son sabios. ¿Qué tiene que ver la debilidad con la sabiduría? Es la pregunta. Hay que plantear una pregunta. ¿Qué tiene que ver la debilidad con la sabiduría? Pues, viendo todo el contexto de la palabra, si nos ponemos a hacer un recorrido de la palabra, encontramos que a través de la palabra hay una cantidad de hombres, de mujeres que fueron utilizados por Dios, pero que en el fondo tuvieron unas debilidades. Porque las debilidades en sí son buenas para nosotros. Y todos somos débiles. Todos y cada uno de nosotros acá somos débiles. Todos tenemos debilidades. A veces no queremos reconocer debilidades. Pero por ejemplo en la Biblia habla de un hombre como Moisés que tiene una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Moisés? Moisés era un hombre inseguro. Él no creía en su propia convicción de que él podía llegar a ser un hombre líder para dirigir una nación. Era inseguro. Esa inseguridad era una debilidad. La inseguridad es una debilidad. Pero cuando el Señor lo llama, dice, tú vas a liderar a Israel, el Señor le dice, ¿quién soy yo? Soy tartamudo, mejor dicho. Yo no puedo hablar bien. Era otra debilidad de Moisés. No hablaba bien. El hombre no tenía capacidad o fluidez de palabra. Pero aún así, con esa debilidad, Moisés sacó al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida. Un líder que guió a una nación con 4 millones de personas. Un hombre que no sabía hablar bien, que era inseguro, se convirtió en un hombre que llevó a una nación a la libertad. Otro hombre en la Biblia que tenía debilidades, Gedeón. Gedeón era un hombre miedoso. A todo le tenía miedo. Cuando Dios lo llama es que tú vas a ser el libertador de Israel. ¿Qué es lo que dice Gedeón? Dice, ay Señor, yo no puedo salvar a Israel. Yo soy el menor de mi padre y yo no tengo con qué defender a Israel y ser el libertador de Israel. ¿Y qué pasa? El Señor cambia esa debilidad, le dice, solamente con 300 hombres puedes derrotar un ejército. Ese miedo se convirtió después en una fortaleza. Un hombre que vence ejércitos con miedo, pero algo pasó en su vida que esa debilidad se convirtió en una fortaleza. Otro hombre que tenía debilidades, David. ¿Saben cuál era la debilidad de David? Dos hombres, ¿saben cuál era la debilidad de David? Todos quedan callados, sus hombres no se quedan aquí nadie. ¿Ah? ¿Tú por qué sabes tanto, Estela? Ah, porque ha leído. ¿Y los hombres por qué no leemos? Claro que la debilidad más grande de David eran las mujeres. Por eso tuvo consecuencias tremendas. Pero aún en medio de su debilidad, de ese pecado, de ser un hombre adúltero, porque adulteró, Dios lo transformó y lo llevó a convertirse en el rey de Israel. Y libertar a Israel y llevar a Israel a la posición más alta como reino. Unificó los reinos. ¿Qué pasó en David? Una debilidad se convirtió en una fortaleza. Después de haber pasado un tiempo de arrepentimiento.
Hay otro hombre en la Biblia que tenía una debilidad. Pedro. ¿Saben cuál era la debilidad de Pedro? Carácter no, era mal geniado, era impulsivo, él vivía de la ira, de la ira. Por eso cuando vinieron a llevarse a Jesús, lo primero que sacó fue una espada y le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Dijo no. Y Jesús le dijo, no, 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 de esa manera no es. Bueno, ninguno de estos aplica para ninguno de nosotros que estamos acá. La impulsividad, la ira, ¿verdad? Algo pasó después con Pedro, que aunque esa debilidad de carácter o de sus emociones que no sabía controlarla, que después se convirtió en ese apóstol que fue en el cual se cimentó la iglesia. Algo pasó en él. Había otro hombre, Pablo. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? A ver, ¿cuál era la debilidad de Pablo? Pues Pablo, antes de conocer a Jesús, era un hombre violento. No es la pasa, su deporte favorito, matar cristianos. Eso era lo favorito. Con toda su fuerza empezar a coger a todos los cristianos, a acabarlos. Esa era. Y se enervaba y no permitía que se infringiera la ley. Por eso él, con toda su ira, perseguía a cristianos. Pero algo pasó en Pablo, que se convirtió en el hombre que transformó toda la forma de transmitir el evangelio a los gentiles. Otra mujer que tenía una debilidad, una mujer, Sara. ¿Saben cuál era la debilidad de Sara? Yo por ahí empecé a leer y encontré a una mujer detrás de las puertas escuchando lo que no debe escuchar. ¿Sí han visto eso? Sara le gustaba escuchar detrás de las puertas. O sea, era una mujer que... Ah, bueno, listo. Chismosa. Todos dicen que le faltaba fe. No, pero es que le gustaba escuchar detrás de las orejas. Pero después vemos a Sara como la princesa prosperada, llena de fe, y no escuchando detrás de las puertas. Otro hombre que tenía debilidades, Jonás. ¿Cuál fue la debilidad de Jonás? La desobediencia. Por eso pasa por un momento difícil, vive 3 días en el vientre de una ballena y después cambia su vida. Algo debe pasar en nuestras vidas para que cambiemos las debilidades en fortalezas. Jeremías, el profeta ungido de Israel, tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Jeremías? No, llorar es rico a veces. No, la debilidad de Jeremías es que se desanimaba muy fácilmente. Venía y traía una palabra a Israel y nadie le escuchaba y se desanimaba. Pero después vemos a este hombre llevando la palabra a todo Israel y Israel recibiendo. Entonces, hay una serie de debilidades en todos los hombres de la Biblia, para que nos demos cuenta que Dios utiliza a hombres débiles, imperfectos, para cumplir su obra. Algo pasa en las personas. ¿Cómo será en nosotros, que somos perfectos? ¿Ah? Pues me puse a investigar. Dije, pues vamos a hablar de la comunidad colombiana, vamos a hablar de nosotros. Dice, ¿cuáles son las debilidades más comunes de los colombianos? Para mirar, saber qué es lo que pasa. ¿Sabe cuál? Encontré una serie de debilidades que es, por ejemplo, no nos gusta planear nada. Todo lo hacemos rapidito, sin planeación. ¿Qué vamos a ir a un viaje? Mañana vamos. No lo planeamos. Esa es una de las grandes diferencias con las culturas desarrolladas. Ustedes saben que las culturas europeas en la mayoría y en la cultura americana, sus fundamentos, los fundamentos de valores, de principios, están basados en la palabra, en la Biblia. Cuando la Biblia se promulgó, por ejemplo, en Suiza, fueron principios, valores
que hicieron que esta nación se convirtiera en una nación poderosa. Que toda su comunidad, toda su población abrazó la Biblia como un fundamento de vida. La Constitución suiza está basada en la Biblia. La Constitución americana está basada en la Biblia. Cuando empezamos a cambiar esos principios, empieza a cambiar todo. Entonces, esas naciones desarrolladas por cultura, ¿de dónde salió eso? De unos parámetros, de unos principios que están en la palabra. Entonces, uno ve a los americanos, a los europeos, todo lo planifican. Y venimos a nuestra nación y nosotros como colombianos, todo sin planificación. Esa es una debilidad, ¿sí saben? Esa es una debilidad de nosotros como colombianos. Nos gusta los atajos, no cumplir procesos, nos gusta la improvisación, nos gusta resistirnos al cambio y nos decimos que somos tercos, porque no cambiamos, porque así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá, y eso se hace así y listo, no queremos cambiar. Hay algo que es muy particular, y es que somos muy metiches. Nos metemos donde no nos han llamado, resolvemos problemas donde no debemos resolvernos, y somos invasivos, somos conformistas. Hay algo que es muy particular, nos gusta procrastinar, es decir, dejar todo para mañana. Hoy no, mañana lo hacemos, tranquilo, que eso mañana, eso, ¿para qué nos preocupamos tanto? Mañana lo hacemos. Llega mañana, pasado mañana lo hacemos. Y llega pasado mañana, después lo hacemos. Eso es una debilidad. No confiamos en nadie, menos el Congreso. Salimos con solo argumentos para todo, solo excusas. No creemos en nosotros mismos. Nuestro potencial no lo sacamos. Somos muy individualistas. ¿Han visto partidos de fútbol? No sé por qué. Partidos de fútbol. Somos individualistas, no nos gustan los juegos colectivos, ni nos gusta trabajar en equipo, porque creemos que nosotros no las sabemos todas y nosotros somos los únicos que hacemos las cosas bien. No sé si algo pasa por ahí. Yo soy el único que sé hacer las cosas. No sé si las mamás, algunas mamás les pasa eso, que ellas son las únicas que saben hacer bien el oficio, los demás nadie lo sabe hacer. Eso es una debilidad. Somos avispados, es decir, que nos dejamos influenciar por la corrupción. Como somos avispados, no cumplimos normas, nos metemos en tratos informales, no respetamos, todo lo hacemos por debajo. Creemos que no las sabemos todas. Hay algo que está como, que creo que es una de las debilidades más grandes que tenemos como colombianos, no nos gusta leer. Nos cuesta el aprendizaje. Y hay algo que creo que debemos, como colombianos, cambiar eso. Es una debilidad. No cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, ni física ni mentalmente, porque no hacemos ejercicio y le metemos toda la basura a la cabeza. Esos son debilidades. Nos gusta llegar tarde a todo lado. Todo eso son debilidades. Y creo que hay muchísimas más. Algo parecido como a un animalito que se llama damán. Debilidades. Pero la Biblia dice que estos animalitos que tienen debilidades, que su debilidad es que son fácil presa, reconocen su debilidad. Uno de los grandes errores de nosotros como hijos de Dios y como cristianos es que no reconocemos nuestras debilidades. No reconocemos ninguna debilidad. Y la Biblia dice que ellos saben que son débiles y esa debilidad la convierten en fortaleza. La Biblia dice, por lo tanto, al que piensa estar firme, mire de no caer.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Cuando empezamos a reconocer nuestras debilidades, empezamos a crecer. Nos creemos santos y no lo somos. Y queremos proclamarnos santos, pero no somos santos. Que tengo problemas comunes, pero no quiero hacer nada por ellos porque no los reconozco. En los hogares se ve mucho eso. Y usted grita mucho, yo no grito. Que usted es desordenado. Pero ¿cómo es que soy desordenado si yo dejé todo en el piso? ¿Me quedó ordenado? No reconocemos nuestras debilidades. Es decir, se la voy a poner más en términos bíblicos. No reconocemos nuestro propio pecado. Y cuando no reconocemos nuestro propio pecado, no hay manera de salir de ese pecado o de esa debilidad. Nadie nos puede sacar a uno de algo que uno no reconoce. Tenemos que aprender a reconocer que la embarramos, que me equivoco. Conozco muchas personas que no reconocen que se equivocan, están diciendo mentiras y dicen no estoy diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque nos cuesta reconocer. Cuando reconocemos, ahí empieza la gran bendición de crecer. Este animalito, el Damanes, reconoce que él es débil, que él expresa, y que como expresa es sabio. Aquellos que son sabios son las personas que reconocen. El sabio siempre reconocerá que tiene debilidades, que falla, y que en esas fallas tiene la gran oportunidad de avanzar. ¿Por qué no crecen los matrimonios? ¿Por qué no crecen estas naciones? Porque no reconocemos. No reconocemos que fallamos. No reconocemos debilidades. No reconocemos que ahí hay que trabajar. La verdadera sabiduría está en reconocer. ¿Reconocer para qué? Porque si yo soy débil, sé que en esa debilidad el Señor puede trabajar en mi vida. El apóstol Pablo dice algo muy particular. Dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios trabaja en nosotros y es en nuestra debilidad. Como esos grandes héroes de la Biblia que les cité pudieron llegar a tener grandes victorias y grandes bendiciones, porque reconocieron y entregaron su debilidad en manos del que vive por los siglos de los siglos. Ahí lo entregan, yo soy débil. Hombres como David que tienen esa debilidad de las mujeres, ¿qué es lo primero que deben hacer? Reconocer, tengo esta debilidad por la carnuca de la esquina. ¿Qué debo hacer? Señor, te entrego esta debilidad, lo reconozco. Si saben que los postulados de los alcohólicos anónimos, el primer postulado que ellos tienen es: reconozco que soy un alcohólico. Reconozco que soy un alcohólico. Se hacen conscientes. Cuando uno no es consciente del pecado, no podrá salir del pecado. Tenemos que ser conscientes de que hay pecado en nosotros y que ese pecado me está llevando a la debilidad. Si ese animalito llamado Damán o Damanés no tiene claro que es débil y que es fácil presa, ya estaría extinto. Ya no estaríamos hablando de eso. Hoy está ese animalito por ahí porque reconoció que ahí, en esa debilidad, él tiene que buscar unas nuevas opciones. La Biblia dice que en esa debilidad Dios trabaja en nosotros. Por eso en Joel capítulo 3 versículo 10 dice: forjen espadas con los asadores, se hagan lanzas con las hoces, digan los débiles, fuertes son. El pueblo de Israel, cuando eran guerreros, aunque eran pueblo pequeño, decían: somos fuertes, porque aunque seas débil, me voy a convertir en fuerte. Reconozco que podré vencer la batalla cuando tengo una debilidad. ¿Te has puesto a pensar cuál es tu debilidad? Estamos muy callados hoy. ¿Cuál es la debilidad que tengo? ¿Qué debilidad tengo?
¿Qué debilidad hay en nosotros como hogar? ¿Sí saben que los hogares tienen debilidades? ¿Qué debilidad tengo en mi propio negocio? ¿Qué debilidad hay? Nosotros como iglesia tenemos que identificar eso, porque ahí es donde Dios va a trabajar para traer su gloria sobre nuestras vidas. La sabiduría consiste en reconocer nuestras debilidades. Vuelvo a repetir. La sabiduría consiste en reconocer nuestras propias debilidades. No debemos no debe haber pena en nosotros reconocer que somos débiles. Que somos débiles. Somos pecadores. Y ahí es donde Dios va a trabajar. A veces nos cuesta decir, sí, tengo este problema. Nadie te podrá dar ayuda si no digo, necesito ayuda porque reconozco que en esto no soy fuerte. La sabiduría consiste en cambiar esas debilidades y convertirlas en fortalezas. Así como los damanes. La debilidad la convirtieron en una fortaleza. ¿Qué hicieron estos animales para cambiar la debilidad de ser una presa y convertirse en animales sabios? La misma palabra nos dice que estos animales, aunque débiles son, hacen sus casas en la roca. Cambian la debilidad y la convierten en una fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza? Hacen casas en madrigueras no frágiles, sino en madrigueras de roca. Se meten en las rocas y las madrigueras conectan casi por kilómetros. Y ahí ningún depredador los puede alcanzar. Se meten en la roca porque buscan un refugio seguro. Son débiles, pero buscan un refugio seguro. La carnupa está en la esquina. ¿Cuál es el refugio? Su esposa. ¿Pasó? ¿Te das cuenta? Es tan sencillo, pero que nosotros complicamos todo. El evangelio lo complicamos. Es tan sencillo. ¿Te gusta escuchar detrás de las puertas? Pero tienes a quien que te escucha. ¿Te das cuenta? Es tan sencillo. Este animalito buscó ¿qué? Un refugio seguro. Lo que pasa es que nosotros no buscamos refugios seguros a nuestras debilidades. Nosotros buscamos refugios superficiales. Por ejemplo, buscamos a nuestra debilidad, buscamos un refugio en cosas materiales. Somos inseguros y creemos que las cosas materiales nos dan seguridad. Entonces creemos que ese es nuestro refugio. Por eso vemos personas con un deseo de alcanzar cosas materiales, porque su inseguridad les da, para decir que lo material les da poder, les da estatus y ahí les da seguridad. Y hay algo muy particular que dice la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7 dice, nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Entonces ese refugio es seguro para la inseguridad. No, porque eso se acaba. Los bienes materiales son efímeros. Entonces ese refugio a esa necesidad de seguridad que nosotros buscamos no sirve. Buscamos refugio en relaciones sentimentales o humanas para sentirnos acompañados y no sentirnos solitarios, porque en nuestra debilidad queremos estar acompañados. Entonces busco un refugio en
relaciones incorrectas. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y en el brazo de su fuerza. Refugio que no sirve. A veces nos refugiamos en el entretenimiento porque nos saca a un estado de placer momentáneo, pero eso se acaba. Buscamos refugio en éxitos, en reconocimientos, buscamos refugios en vicios o en adicciones, porque ahí queremos llenar esas debilidades que tenemos, porque queremos sentirnos seguros. Entonces, mientras dura el viaje, estamos bien. Mientras dura la borrachera, estamos bien. Pero cuando pasa, ¿qué pasó? Ya no hay nada. Ese refugio es un refugio que no sirve. Pero el Damán nos enseña algo muy claro. Que el verdadero refugio está en una roca. En una roca. Entonces, lo primero que el Señor nos lleva es a reconocer que somos débiles y que tenemos un refugio que se llama una roca. Y la Biblia dice, en el Salmo 18 dice, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en quien confiaré. ¿En dónde está mi refugio? El verdadero refugio está en Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que refugiarnos. ¿Tenemos debilidades? Sí. En silencio. Bueno, ¿tenemos debilidades? Amén, sí. Sí tenemos debilidades. Ese no es el problema. El problema no es tener eso. El problema es qué hacemos con eso. ¿Y a dónde debo ir? A la fortaleza, a ese sitio donde me siento seguro. El Damán se siente seguro en su madriguera de roca, porque la roca es la que nos sostiene. Jesús es la roca que nos llena, que nos edifica. En Mateo capítulo 16, 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál fue la roca? Jesús. Jesús. Cuando nos acercamos a Jesús, todas esas debilidades las convertimos en fortalezas. No es que se haya quitado la debilidad. Es que ahora yo no controlo la debilidad, la controla el que vive por los siglos de los siglos. Es Cristo Jesús, porque ahí está mi fortaleza. Eso convierte mi vida en una fortaleza. Por eso Jesús dio una enseñanza muy particular. Dice, enseñó que una casa se edifica ¿en qué? Sobre la roca. Si nosotros estamos edificando en otros lados, no hay nada que hacer. Podemos edificar, salir de las debilidades a través de terapias. Yo no estoy en contra, pero no es completamente seguro. La seguridad está en Jesús, en Cristo Jesús, el que me da la salvación, porque Él es la piedra angular que es en la cual se ha fundamentado todo, es en Jesús. Jesús es la fuerza que me mantiene firme, porque Jesús está en mi corazón. Porque si Jesús está aquí en mi corazón, seguramente la debilidad de la carnulfa que está en la esquina empieza a gestionar algo en mi vida, porque Jesús es mi roca y me dice, por ahí. Ese no es el camino. El camino no es por allá, el camino es por acá. Y ahí cambia de dirección mi vida. A veces queremos ser plenamente santos y que mejor dicho no sintamos nada ni vivamos nada. No, somos naturales, pero con una fortaleza que se llama Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Para terminar, no te desanimes por una debilidad aparente, porque estás luchando con algo. Si estás luchando con algo, por una debilidad, con un pecado, hay esperanza.
Ese no es el fin. Siempre hay esperanza cuando nos acercamos a Jesús. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Ah, tenía esta debilidad. Pero ahora estoy en Cristo. Ahora soy nuevo. Por eso puedo vencer esto. Todos tenemos debilidades, como les decía. Pero la fortaleza es la capacidad de acercarnos a Jesús y estar en esa roca firme. Debemos aprender a buscar lugares seguros. Y el mejor lugar seguro es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el lugar seguro en el cual puedo crecer y sentirme protegido y guardado en todo momento. Y así como esos animalitos se ponen seguros en la roca, tienen algo particular también, que les gusta socializar, trabajar en equipo, estar ahí. Y así tenemos que llegar nosotros, entrar en esos niveles de la sencillez de estar unidos, guardados. No hay llaneros solitarios que lleguen a la victoria. Siempre necesitamos ayuda. Nunca se quede callado con las debilidades que tiene. No nos gusta decir nuestras debilidades porque nos acusan. Nos acusan. Pero si tú le dices eso al que no acusa, que es Cristo Jesús, tendrás libertad. Porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es el que es libertador. Ponte de pie y vamos a orar. Somos llenos de debilidades. Y hoy te vas a presentar delante del Señor con una pequeña oración. Jesús escucha nuestro clamor. Él está ahí para darnos esa mano. Y le vas a decir, Señor, yo necesito más de ti. Reconozco mis debilidades, mi pecado. Señor, yo solo no puedo combatirlos. Necesito el refugio tuyo, Señor. Necesito que tú, Señor, entres en mi vida de una manera especial. Que me sostengas, que me levantes. Que hagas de mí, Señor, el resplandor de tu gloria, Señor. Te necesito, Señor. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto refugio, Señor. Señor, que mi vida, Señor, muestre que estoy avanzando, Señor, combatiendo mis debilidades y convirtiéndolas en fortaleza, Señor. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te necesito, Señor, para vencer estas debilidades, Señor, para someterlas, Señor, al dominio y el poderío de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Hoy te necesito, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, porque hoy reconozco, Señor, todo mi pecado, toda mi debilidad delante de ti, Señor. Hoy lo reconozco, Señor. Reconozco, Señor, mis debilidades, la falta de carácter, los impulsos, el pecado que me atormenta, el vicio que tiene control sobre mi vida, Señor. Hoy lo reconozco, Padre. Reconozco, Señor, que mi seguridad no está en ti, sino en mis riquezas, en mis propias opiniones, en mis deseos, en mi intelectualidad. Hoy lo reconozco, Señor, porque hoy me presento delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, toda esta debilidad, Señor, porque hoy anhelo, Señor, que el poder tuyo se perfeccione en mi debilidad, Señor. Y te necesito, Señor. Te
Sabemos que la bondad tuya, Señor, está por lo más grande. Y que en tu bondad, Señor, tú haces de nuestras vidas fortalezas, Padre. Te necesito más que nunca, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Anhelamos que tú, Señor, fluyas en mi corazón, en mi vida, en mi familia, Señor. Yo reconozco, Señor, las debilidades que hay en medio de